Me llamo Sarah Thompson, tengo 32 años y gasté $15.600 en lo que pensé que sería el viaje familiar perfecto a Hawái para el 59º cumpleaños de mi madre. Llevaba meses planeándolo, ahorrando cada centavo e imaginando su cara cuando viera las vistas al mar desde nuestro lujoso complejo turístico. Entonces, 3 días antes de la salida, sonó el teléfono. Era mi hermanastra Jessica. «No tienes nada que hacer aquí, cariño». Me temblaba la mano mientras leía esas palabras, pero, de alguna manera, entre las lágrimas y la conmoción, comencé a formar un plan en mi mente. Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Pulsa el botón de me gusta, y suscríbete para seguirme mientras comparto cómo transformé esta traición desgarradora en el momento más liberador de mi vida. Mi historia comienza en Chicago, donde construí mi carrera como ejecutiva de marketing. Ascendí en la empresa gracias a mi determinación y a las largas jornadas de trabajo, hasta alcanzar un puesto que me proporcionó estabilidad económica tras años de lucha. Pero, para entender por qué este viaje a Hawái significaba tanto para mí, primero tienes que conocer a mi familia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años, una separación complicada que me dejó heridas emocionales que aún conservo. Mi madre, Linda, era una profesora dedicada que de repente se encontró criándome sola, mientras mi padre se mudaba al otro lado del país con su nueva novia. Los primeros años fueron duros. Nos mudamos a un apartamento más pequeño, mi madre aceptó trabajos extra como profesora particular, y yo empecé a trabajar a tiempo parcial a los 16 años para ayudar con los gastos. A pesar de las dificultades, mi madre y yo establecimos un vínculo especial en ese tiempo. Se quedaba hasta tarde ayudándome con los deberes, incluso después de pasar toda la tarde corrigiendo exámenes. Y nunca se perdió ni un solo evento escolar, aunque eso significara reprogramar sus clases particulares. Cuando cumplí 17 años, todo volvió a cambiar. Entonces, mamá conoció a Robert, un empresario de éxito que conducía un coche de lujo y la llevaba a restaurantes elegantes. En 8 meses se casaron y nos mudamos a su enorme casa en las afueras, que tenía piscina y sala de cine. De repente, tenía 2 hermanastros, Jessica, que entonces tenía 13 años, y Tyler, que tenía 10. Desde el primer día me sentí como una extraña en esa casa. Robert era educado, pero distante conmigo y reservaba su cariño y atención para sus hijos biológicos. Jessica y Tyler eran los típicos niños mimados que nunca habían pasado necesidad. Me resentía y me hacían sentir claramente que no formaba parte de su familia. Comentarios como, «En esta familia no hacemos las cosas así», o «Tú no entenderías nuestras tradiciones», me recordaban constantemente mi condición de extraña. Lo que más me dolía era ver cómo mi madre se transformaba poco a poco. Adoptó su estilo de vida y sus prioridades. A veces parecía que se esforzaba demasiado por encajar en su mundo, incluso a mi costa. Cuando terminé el instituto, Robert anunció con orgullo que pagaría los estudios universitarios de sus hijos en la universidad que eligieran. Cuando mi madre le preguntó tímidamente por mí, él respondió con naturalidad que, obviamente, yo era independiente y capaz, y que agradecería la experiencia formativa de trabajar para pagarme los estudios. Mi madre no quiso insistir, así que trabajé en 3 empleos mientras cursaba todos los estudios, terminé con una deuda estudiantil y empecé en lo más bajo de la escala corporativa, mientras Jessica asistía a una universidad privada costosa, y Tyler más tarde siguió sus pasos. Durante las reuniones familiares, mis logros profesionales eran el tema de conversación,
así que trabajé en 3 empleos mientras cursaba todos los créditos, me gradué con una deuda estudiantil y empecé desde abajo en la escala corporativa, mientras Jessica asistía a una costosa universidad privada y Tyler más tarde siguió sus pasos. Durante las reuniones familiares, se reconocían brevemente mis logros académicos y profesionales, antes de que la conversación pasara a la experiencia de Jessica estudiando en el extranjero, o a las prácticas que Robert había conseguido para Tyler gracias a sus contactos. Las cenas navideñas estaban llenas de recuerdos de vacaciones familiares a las que no había sido invitada y de las tradiciones que habían comenzado después de que me mudara para ir a la universidad. Seguí apareciendo, seguí intentando formar parte de esta familia que nunca me aceptó. ¿Por qué? Por culpa de mamá. A pesar de todo, la quería mucho, y entendía que había hecho concesiones para proporcionar estabilidad después del divorcio. Parecía feliz con Robert, aunque eso significara pasar por alto cómo me trataban a veces. A medida que avanzaba en mi carrera y finalmente alcancé el éxito financiero, quise hacer algo especial para ella, algo que le iluminara la cara como solía hacerlo cuando estábamos solas. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de viajar a Hawái. Mamá siempre había hablado de visitar Hawái algún día. Durante 20 años, había guardado una pequeña bailarina de hula de cerámica en su escritorio de trabajo. La había recibido de una antigua alumna cuya familia había pasado allí las vacaciones. Cada vez que estaba estresada, la miraba y decía: «Algún día veré esas playas con mis propios ojos». Decidí que su 59 cumpleaños sería la oportunidad perfecta para hacer realidad ese sueño. No solo por ella, sino por todos nosotros. Quizás fui ingenua. Pensé que unas vacaciones maravillosas juntos me ayudarían a conectar con mis hermanastros y mi padrastro. Quizás al verme hacerles este increíble regalo, finalmente me aceptarían como parte de la familia. Era mucho dinero para gastar en personas que nunca me habían aceptado del todo, pero me convencí de que ese gran gesto lo cambiaría todo. En retrospectiva, me di cuenta de que seguía siendo aquella niña de 7 años desesperada por ser aceptada, dispuesta a comprar mi entrada en una familia que ya había decidido que no me quería. Planear las vacaciones perfectas en Hawái se convirtió en mi obsesión durante más de un año. Todo tenía que ser perfecto para hacer realidad el viaje soñado de mi madre. Empecé por abrir una cuenta de ahorros específica para este fin, en la que transfería automáticamente una parte de cada nómina. Cuando eso no fue suficiente, empecé a trabajar como consultora los fines de semana, sacrificando mi vida social y el descanso que tanto necesitaba. Recorté gastos en mi vida personal siempre que pude, cancelé mi suscripción al gimnasio y corría por el parque, dejé de teñirme el pelo en la peluquería, llevaba el almuerzo al trabajo todos los días y me mudé a un apartamento más barato con un trayecto más largo al trabajo. Incluso vendí mi coche, y empecé a utilizar el transporte público, destinando todo el dinero que ahorraba a mi fondo para Hawái. Los sacrificios merecían la pena cada vez que imaginaba la cara de mi madre al revelarle la sorpresa. A medida que las finanzas iban tomando forma, me dediqué de lleno a la investigación. Pasaba innumerables tardes leyendo blogs de viajes, buscando sitios de reseñas, y uniéndome a foros de vacaciones en Hawái. Quería experiencias auténticas, no atracciones para turistas. Tras reducir las opciones de islas, me decidí por Maui por su equilibrio perfecto entre relajación y actividades. La selección del complejo turístico me llevó semanas de investigación comparativa. Quería un lugar verdaderamente especial que hiciera sentir a mi madre como una reina.
Finalmente, encontré el complejo de lujo frente al mar perfecto, con suites espaciosas, varias piscinas y restaurantes de primera categoría. Tenía ese equilibrio perfecto entre elegancia y encanto hawaiano, con actividades culturales tradicionales integradas respetuosamente en la experiencia de los huéspedes. El precio me dejó sin aliento al principio, pero me recordé a mí mismo que se trataba de un regalo único en la vida. Reservé 3 suites comunicadas para 7 noches, una para mi madre y Robert, otra para Jessica y su novio, y otra para Tyler y para mí. Aunque tenía pensado pedir una cama supletoria, ya que no vivimos cerca. Luego vinieron las actividades. Organicé un luau privado por la tarde en la playa, con bailarines tradicionales y artistas del fuego. Programé una excursión en helicóptero para ver los lugares naturales más impresionantes de la isla, incluyendo cascadas que solo se pueden ver desde el aire. Reservé una excursión privada de snorkel a una zona rica en tortugas, ya que sabía que a mi madre siempre le han fascinado las tortugas marinas. Reservé plazas para un tour al amanecer al cráter del volcán Jalacala. Organicé sesiones de fotos familiares profesionales en la playa al atardecer, y reservé en los restaurantes más exclusivos de la isla. Para coordinar todo esto sin revelar mi sorpresa, necesitaba la ayuda de Robert. Me acerqué a él con cuidado, y le expliqué que quería hacer algo especial para el cumpleaños de mi madre, y que necesitaba saber cuándo estaría disponible la familia. Nuestra conversación fue breve y formal. Pareció ligeramente impresionado con mi plan, pero me sugirió que quizá me estaba excediendo económicamente. Este tipo de vacaciones de lujo son bastante caras, comentó. ¿Estás seguro de que puedes permitírtelo? Le aseguré que había ahorrado durante mucho tiempo. Se encogió de hombros y consultó su calendario, y me dio una semana de junio en la que podía despejar su agenda. A continuación, me puse en contacto con Jessica y Tyler por separado para preguntarles si podían asistir a una celebración familiar por el cumpleaños de mamá. La respuesta de Jessica fue educada, pero distante. Suena muy bien. Avísame de las fechas para decírselo en el trabajo. Tyler fue aún más breve. Lo que es bueno para los demás, es bueno para mí. Ninguno de los dos pidió detalles, lo que me ayudó a mantener la sorpresa, pero reforzó lo poco que nos unía. A medida que pasaban los meses y se acercaba el viaje, añadí detalles personales para que la experiencia fuera aún más especial. Creé un precioso álbum de fotos que recopilaba la vida de mi madre, con páginas en blanco al final para los recuerdos que crearíamos juntos en Hawái. Diseñé folletos personalizados con el itinerario para todos, con actividades diarias, datos interesantes sobre la cultura hawaiana, y espacios para que escribieran sus experiencias. También encargué bolsas de playa personalizadas con las iniciales de todos, llenas de protector solar de alta calidad, gafas de sol de diseño y artículos de aseo con aroma tropical. Estos extras hicieron que mi presupuesto se agotara aún más, por lo que tuve que posponer la renovación de mi cuarto de baño, que tenía accesorios anticuados y problemas ocasionales de fontanería. Cada vez que movía el grifo caprichoso del cuarto de baño o miraba los azulejos agrietados, me recordaba que era algo temporal. La significativa experiencia de unión familiar compensaría con creces cada céntimo y cada sacrificio. Una noche, mientras ultimaba los detalles, mi mejor amiga Megan me preguntó por qué gastaba tanto en personas que nunca me habían aceptado del todo. Con ese dinero podrías hacer un viaje increíble en solitario, me dijo. O simplemente llevar a tu madre a algún lugar especial, solo las dos. Desestimé sus preocupaciones. Esto es diferente, insistí.
Cuando vean cuánto esfuerzo y dinero he invertido, entenderán por fin que voy en serio con lo de formar parte de la familia. Además, a mi madre siempre le ha gustado que estemos más unidos. Esta es mi oportunidad de hacerlo realidad. Megan parecía escéptica, pero me apoyaba. Espero que salga exactamente como lo imaginas, dijo, aunque su tono sugería que tenía dudas. En las últimas semanas antes de la gran revelación, apenas podía dormir de la emoción. Tenía hojas de cálculo con todos los números de confirmación de las reservas, los datos de contacto de todos los guías turísticos y restaurantes, y había calculado cuidadosamente los tiempos de transporte entre las actividades para garantizar un ritmo relajado. Incluso había investigado los patrones climáticos promedio para esa época del año en Maui, para incluir sugerencias de ropa adecuada en el itinerario de todos. La cantidad de preparación reflejaba no solo mi atención al detalle, sino también mi desesperada esperanza de que estas vacaciones perfectas finalmente me hicieran sentir como si perteneciera a la familia. Llegó la noche del anuncio sorpresa, y tenía un nudo en el estómago mientras conducía hacia la casa de mamá y Robert. Les había dicho que quería llevar a todos a cenar para celebrar el embarazo de mi madre, para que toda la familia estuviera allí. Había reservado mesa en un restaurante de lujo del centro, elegido específicamente porque tenía un salón privado donde podría hacer mi anuncio sin interrupciones. Llegué temprano y preparé mi ordenador portátil y un proyector que había pedido prestado en el trabajo. Preparé una presentación breve con fotos impresionantes del complejo turístico y las actividades, y terminé con los detalles de nuestra reserva confirmada. La anfitriona me ayudó a organizar todo a la perfección, y me proporcionó una mesita para las bolsas de regalo que había preparado con artículos temáticos hawaianos. Velas con aroma tropical, horquillas para el pelo con flores y pequeños botes de crema solar con la etiqueta Save for Hawaii, guárdalo para Hawái. Cuando llegó mi familia, mi madre estaba radiante de felicidad por tener a todos juntos, algo poco habitual en aquellos días. Jessica vino con su novio Ethan, a quien había visto solo 2 veces antes. Tyler llegó el último y no apartaba la vista del teléfono. Robert pidió una botella de champán muy cara, y puso mucho énfasis en mencionar su precio para que yo lo oyera. La conversación durante los aperitivos, como era de esperar, giró en torno a los éxitos empresariales de Robert, el reciente ascenso de Jessica y los planes de Tyler de viajar por Europa después de graduarse, un viaje que Robert le estaba financiando como experiencia formativa. Mamá intentó, de vez en cuando, incluirme en la conversación. Sara acaba de terminar una gran campaña de marketing, cariño, pero mis aportaciones fueron recibidas con gestos de asentimiento antes de que la conversación cambiara de tema. Cuando sirvieron el postre, noté que mi corazón se aceleraba. Era el momento que llevaba meses planeando. Me levanté y golpeé suavemente la copa con una cuchara. Tengo algo especial que anunciar, comencé con la voz más temblorosa de lo que esperaba. Mamá, el mes que viene es tu cumpleaños y quería regalarte algo con lo que siempre has soñado. Encendí el proyector y la pared se llenó de impresionantes imágenes de playas hawaianas, palmeras y lujosas habitaciones de hotel. Mamá se llevó la mano a la boca y abrió mucho los ojos. Para tu 59 cumpleaños, voy a llevar a toda la familia a Hawái para pasar una semana de lujo y aventura. Hice clic en las diapositivas que mostraban el complejo frente al mar, las actividades que había planeado y las hermosas suites que había reservado. Todo está reservado y pagado. Nos vamos el día 15 del mes que viene. La habitación se quedó en silencio. Mamá lloraba mientras miraba las imágenes de Hawái.
¿Nos vas a llevar a Hawái?, susurró. Asentí emocionado, haciéndome difícil hablar. A todos. Todo pagado. Cuando volví a asentir, se levantó de un salto, me abrazó y sollozando de alegría. No me lo puedo creer. Hawái, mi sueño. Por encima del hombro de mamá, observé las reacciones del resto de la familia. La sonrisa de Robert parecía forzada y tenía las cejas levantadas, lo que parecía sorpresa mezclada con algo más, tal vez incomodidad. La había formado con la boca, en señal de sorpresa, mientras que su novio Ethan parecía genuinamente impresionado y susurraba, «Guau», entre dientes. Tyler finalmente levantó la vista del teléfono con una expresión indescifrable. «Esto es inesperado», dijo Robert finalmente, con tono mesurado. «Es muy generoso por tu parte, Sarah». Jessica se recuperó rápidamente y su sorpresa inicial se transformó en un entusiasmo que no llegaba a sus ojos. «Dios mío, me muero por ir a Hawái, ya tengo los trajes de baño perfectos». Tyler asintió con la cabeza. «Genial, gracias». Pero fue la reacción de su madre la que llamó su atención. No podía dejar de mirar la presentación, hacer preguntas sobre cada detalle y quedarse boquiabierta con cada nueva revelación. Un tour privado en helicóptero para ver un luau, Sarah, debe de haber costado una fortuna. Desvié las preguntas sobre el coste y me centré en sacar las bolsas de regalo y explicar los itinerarios que había creado. Solo tenéis que hacer las maletas. Nos encargamos de todo lo demás. Mientras todos examinaban los materiales personalizados de las vacaciones, el ambiente de la habitación cambió sutilmente. Robert se quedó inusualmente callado, examinando el itinerario con intensidad. Jessica seguía susurrando a Ethan, pero miraba de reojo hacia mí de vez en cuando. Tyler parecía el menos afectado, simplemente guardando los materiales en su bolsillo con un encogimiento de hombros. Pero mamá estaba radiante de felicidad, y ya estaba hablando de lo que quería ver primero. Cuando salimos del restaurante, Robert se acercó a mí y me dijo: «Es un regalo muy elaborado, Sarah. Normalmente soy yo quien se encarga de las vacaciones familiares. Deberías haberme consultado antes». Antes de que pudiera responder, mamá se unió a nosotros y enganchó su brazo al mío. ¿No es increíble, Robert? Nuestra Sarah es tan considerada. Su expresión se suavizó ligeramente al ver la alegría evidente de mamá. Sí, es muy considerada, admitió, aunque sus ojos seguían calculadores. Cuando llegamos al aparcamiento, mamá me abrazó de nuevo con fuerza. ¿Puedo ir con Sarah?, le preguntó a Robert. Quiero que me cuentes más cosas del viaje. A solas en el coche, la emoción de mamá se desbordó. No me puedo creer que hayas hecho esto. ¿Cómo lo has pagado? Debe de haber costado 1000 euros. Le apreté la mano. No te preocupes por el precio. Llevo mucho tiempo ahorrando para esto. Te lo mereces, mamá. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nadie ha hecho nunca nada así por mí, y además has incluido a todos. Sé que las cosas no siempre han sido fáciles con Robert. Esta era mi oportunidad. Pensé que podría ser una oportunidad para que todos nos acercáramos más y nos sintiéramos más como una verdadera familia. La expresión de mi madre se tornó solemne. «Ay, Sarah, te has esforzado tanto todos estos años». Me dio una palmadita en la mano. «Este viaje lo cambiará todo. Ya lo verás. Será nuestro mejor recuerdo familiar». Su certeza me llenó de esperanza. Quizá tenía razón. Quizá este gran gesto acabaría por salvar las distancias entre mis hermanastros y yo. Quizá Robert por fin me vería como alguien digno de formar parte de su familia. Cuando dejé a mamá, me abrazó con fuerza de nuevo. «Estoy muy orgullosa de ti», me susurró. «Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido».
De camino a casa, me sentía más ligera que en años. La expresión de mamá hacía pensar que todos los sacrificios valían la pena. Este viaje sanaría viejas heridas. Sería el nuevo comienzo que necesitábamos. Lo estaba. La emoción inicial tras mi anuncio dio paso a una vorágine de preparativos a medida que se acercaba la fecha de salida. Creé un grupo de WhatsApp familiar para coordinar los detalles, compartir consejos para hacer las maletas, previsiones meteorológicas y recordatorios de la cuenta atrás. Al principio, todos respondieron con el entusiasmo adecuado. Mamá enviaba mensajes emocionados casi a diario, en los que investigaba sobre la cultura hawaiana, y compartía datos interesantes que descubría. Robert hacía preguntas prácticas sobre los medios de transporte y los trámites de facturación. Jessica preguntaba sobre la vestimenta adecuada para las diferentes actividades, y me pidió recomendaciones de restaurantes para fotos de Instagram. Las respuestas de Tyler eran mínimas, pero rápidas. Gracias por la información. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, noté cambios sutiles en los patrones de comunicación del grupo. Los tiempos de respuesta se alargaron, a veces pasaban horas o incluso un día entero antes de que alguien respondiera a mis mensajes. Las preguntas y los comentarios se volvieron cada vez más vagos. Suena bien, reemplazaba los comentarios específicos sobre los ajustes del itinerario que yo sugería. Cuando pregunté si alguien tenía restricciones alimentarias especiales que comunicar a los restaurantes, tardamos 3 días en recibir una respuesta de mi madre. Creo que a todos nos vale cualquier cosa, cariño. Algo no me cuadraba. Intenté descartar mi creciente inquietud como ansiedad previa al viaje, pero la sensación en el estómago se intensificó cuando quedé con mi madre para comer 2 semanas antes de la salida. Parecía distraída, miraba el móvil con frecuencia y solo respondía de forma superficial a mis preguntas sobre qué le apetecía hacer en Hawái. Todo suena maravilloso, repitió varias veces con su entusiasmo habitual, pero extrañamente apagado. Cuando mencioné la clase de cocina privada que había añadido como sorpresa, volvió a mirar su teléfono antes de responder con un «Oh, qué bien, cariño», algo tardío. Cuando estábamos terminando de comer, sonó su teléfono. Miró la pantalla y rechazó la llamada. «Es Jessica otra vez», explicó con una sonrisa forzada. «Ha estado llamando para saber los detalles de las vacaciones». Pero Jessica no me había contactado para hablar sobre ningún detalle en más de una semana. ¿Por qué me había pasado por alto a mí, el organizador del viaje, para discutir los planes con mamá antes de que yo pudiera preguntarle? El teléfono de mamá pitó con un mensaje de texto. Lo leyó rápidamente, con una expresión que parecía incómoda, casi de culpa, y luego guardó el teléfono. «Robert necesita que vuelva a casa temprano hoy», explicó mientras recogía su bolso. Algo sobre una entrega. La comida terminó de forma incómoda, con mamá dándome un abrazo apresurado antes de correr a su coche. De camino a casa, di un rodeo para pasar por su casa, algo que no pude evitar. No había ningún camión de reparto. El coche de Robert no estaba, pero el de Jessica sí estaba aparcado. En la entrada. Más tarde, esa misma tarde, llamé directamente a Jessica con la esperanza de aclarar las cosas. «Hola, mamá ha dicho que tenías algunas preguntas sobre el viaje. Estaré encantada de responder a cualquier pregunta que tengas». Una pausa. «Oh, no, todo está bien, solo estoy comprobando algunas fechas con ella». Su tono era alegre, pero seco. «Entonces, ¿estás lista para el día 15? Todos han confirmado que pueden ir». Otra pausa. «Sí, debería estar bien. Escucha, tengo que ir a una reunión. ¿Podemos hablar más tarde?»
Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras navegaba por Instagram, vi algo que me rompió el corazón. Una foto publicada por Tyler en la que aparecía con su familia en Roberto's, un restaurante italiano de lujo. La leyenda decía: tradición de los martes con un corazón. En la imagen se veía a mamá, Robert, Jessica, Ethan y Tyler sonriendo alrededor de una mesa lujosamente puesta. No me habían invitado a esta tradición familiar. Ni siquiera sabía de su existencia. La fecha indicaba que había sido publicada 2 horas antes, justo cuando mamá habría regresado de nuestro almuerzo. Cuando le envié un mensaje informal a Tyler para preguntarle si la cena estaba bien, me respondió: sí, la cena está muy bien. No sabía que cenaban juntos todos los martes. Su respuesta fue rápida. No es habitual, solo hoy. Pero el pie de foto decía: la tradición familiar de los martes sugiere lo contrario. A la mañana siguiente llamé directamente a mi madre. ¿Va todo bien con el viaje? Todos parecen un poco distantes en el chat del grupo. Oh, parece sorprendida. Todo va bien, cariño. Todos están ocupados con el trabajo y los preparativos. Vi la publicación de Tyler sobre la cena de anoche. Parece que lo pasó bien. Un momento de silencio. Fue algo de última hora. Robert tenía unos socios de negocios en la ciudad. La mentira me dolió. No había ningún socio de negocios en la foto. Mamá, si pasa algo, puedes decírmelo. ¿Alguien se arrepiente del viaje? No, no, insistió ella, alzando ligeramente el tono de voz, como siempre hacía cuando se sentía incómoda. Todos tienen muchas ganas. Es solo que Robert horario de trabajo ha estado muy ajetreado últimamente. Está intentando despejar su agenda por completo, pero ya ha confirmado que puede tomarse esa semana libre. Por eso reservamos esas fechas concretas. Lo sé, cariño. No te preocupes. Todo saldrá bien. Sus palabras de consuelo sonaron huecas. Durante la semana siguiente, la falta de comunicación se acentuó. El chat grupal quedó en silencio a pesar de mis actualizaciones periódicas. Mis mensajes directos a los miembros de la familia recibían respuestas cada vez más tardías y breves. 10 días antes de la salida, todavía no había recibido la información de los vuelos de todos para coordinar la recogida en el aeropuerto de Maui. A pesar de mis múltiples peticiones, finalmente llamé a la asistente de Robert a su oficina, que pareció sorprendida por mi pregunta. La agenda del señor Davidson indica que estará en la ciudad toda esa semana para las reuniones trimestrales de la junta directiva, me dijo. No hay vacaciones programadas. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Estás segura de que es la semana del 15? Sí. Las reuniones de la junta directiva están programadas desde hace meses. Va a presentar las nuevas proyecciones financieras. Le di las gracias y colgué, con la mente a 1000 por hora. ¿Se le había olvidado a Robert? ¿Habían cambiado los planes sin decírmelo? Intenté llamar a mi madre inmediatamente, pero la llamada se desvió al buzón de voz. Le envié un mensaje. Acabo de enterarme de que Robert tiene reuniones de la junta directiva programadas durante nuestro viaje a Hawái. ¿Qué pasa? Pasaron las horas y no recibí respuesta. Esa noche, cuando estaba a punto de conducir hasta su casa para enfrentarme a ella en persona, mi madre finalmente me devolvió la llamada. Sara, siento mucho la confusión, empezó. Su voz era baja, como si intentara que Robert no la oyera. Robert pensó que podría reprogramar esas reuniones, pero resultó ser imposible. Estábamos tratando de averiguar cómo decírtelo. Por eso, el viaje se cancela. A pesar de mi esfuerzo por mantener la calma, mi voz se quebró. No, no, en absoluto. Ella se apresuró a asegurármelo. Seguimos pensando en ir, Robert.
Solo que quizá tenga que unirse un día más tarde o marcharse antes. Todavía estamos concretando los detalles. La explicación coincidía con lo que me había dicho el asistente. Robert no tenía ningún día de vacaciones reservado, así que decidí no insistir más por teléfono. De acuerdo, manténme informado y asegúrate de que Jessica y Tyler confirmen pronto los datos de sus vuelos. Necesito que estén listos para el traslado al aeropuerto. Por supuesto, cariño. Se lo recordaré esta noche. A medida que se acercaba la fecha de salida, el nudo en mi estómago se hacía más fuerte. 5 días antes de la fecha prevista para la salida, todavía no había recibido los datos de los vuelos de todos. El chat familiar seguía en un silencio inquietante a pesar de mis preguntas cada vez más directas. El complejo turístico llamó para confirmar los detalles de nuestra llegada y me sentí evasiva, de repente insegura de si el viaje se llevaría a cabo según lo planeado. Esa noche me quedé despierta mirando al techo, con una terrible sospecha que no me atrevía a admitir. Algo iba muy mal y nadie estaba siendo sincero conmigo. Mi teléfono permanecía en silencio. No había explicaciones por parte de la familia, que se suponía que estaba preparando con entusiasmo unas vacaciones de ensueño. A la mañana siguiente, decidí que después del trabajo iría en coche a casa de mi madre y Robert para hablar con ellos cara a cara. Este extraño silencio ya había durado demasiado. Necesitaba respuestas claras antes de hacer los pagos finales de las actividades pendientes. Poco sabía yo que esas respuestas llegarían antes de lo que esperaba y de una forma que destrozaría las últimas ilusiones que me quedaban sobre mi lugar en esta familia. 3 días antes de nuestra salida prevista a Hawái, estaba en mi despacho ultimando los detalles con el complejo turístico. El conserje y yo estábamos hablando de las opciones para la cesta de bienvenida cuando sonó mi teléfono con un mensaje de texto. Supuse que sería algo relacionado con el viaje, así que lo miré rápidamente mientras seguía con la llamada. El mensaje era de Jessica. Mamá y papá han decidido que mejor fuéramos solo los 4 a Hawái. No hay sitio para ti aquí, cariño. Te traeremos un recuerdo. Pero gracias por el regalo. Leí el mensaje 3 veces, segura de haberme equivocado. Me temblaba la mano mientras sostenía el teléfono y la voz del conserje se desvaneció entre otros ruidos de fondo, mientras me oía latir la sangre en los oídos. Murmuré algo sobre volver a llamar más tarde y colgué. Luego volví a mirar el mensaje. Las palabras no habían cambiado. El significado era claro. Se iban a Hawái. Mi viaje, que yo había planeado y pagado, ya no incluía a la persona que iba a ir conmigo. No me esperaban. Me sentí físicamente mal, con una oleada de náuseas que me subía a medida que la realidad se imponía. Esto no podía estar pasando. Seguro que era algún error. Con los dedos temblorosos, llamé a mi madre inmediatamente. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. El resultado fue el mismo. Envié un mensaje de texto. Mamá, acabo de recibir un mensaje extraño de Jessica sobre el viaje a Hawái. Por favor, llámame lo antes posible. No obtuve respuesta. Probé con Robert y luego con Tyler. Ninguno de los dos respondió. Pasaron 15 angustiosos minutos antes de que volviera a llamar a mi madre. Esta vez la llamada se conectó, pero después de sonar varias veces, fue al buzón de voz. Estaba rechazando activamente mis llamadas. La realidad me golpeó como un puñetazo. Dejé un mensaje de voz entrecortado a pesar de mis esfuerzos por parecer tranquila. Mamá, tengo que hablar contigo. Sobre el mensaje de Jessica. Llámame inmediatamente, por favor. Pasaron otros 30 minutos sin que nadie me llamara.
No podía concentrarme en el trabajo. No podía dejar de pensar en el brutal mensaje de texto que seguía apareciendo en mi teléfono. Finalmente, desesperada, llamé al teléfono de la oficina de Robert. Para mi sorpresa, respondió. Sara. Su tono era frío y formal. Iba a llamarte. ¿Qué pasa?, le pregunté, abandonando cualquier pretensión de cortesía. Jessica me había enviado un mensaje diciendo: no soy bienvenida en el viaje a Hawái. El viaje lo planeé y pagué yo misma. Debe de haber algún error. Hubo una larga pausa. No se trata de un error, Sara. Lo hemos hablado en familia y creemos que sería mejor que fuéramos solo nosotros 4. ¿Vosotros 4? Repetí incrédula. ¿Te refieres a tu madre, Jessica y Tyler sin mí en el viaje que organicé y pagué? Sí. Su respuesta fue exasperantemente tranquila. Agradecemos tu generosidad al organizar estas vacaciones. Has sido muy considerado, pero creemos que sería mejor que no vinieras con nosotros. ¿Lo mejor para quién y por qué? Estuve a punto de gritar, sin importarme ya cómo sonaría. Mira, Sara. El tono de Robert se volvió condescendiente. Las vacaciones familiares son para relajarse y disfrutar del tiempo juntos. Dadas las tensiones que a veces surgen cuando estás con nosotros, pensamos que así todos lo pasarían mejor. ¿Mamá está de acuerdo con esto?, pregunté con una tranquilidad que denotaba peligro. Hubo otra pausa. Sí, lo está. Ella esperaba llamarte ella misma, pero ha estado muy afectada por la situación. No quiere que te sientas mal. La traición me dolió tanto que apenas podía respirar. Ponla al teléfono ahora. No está disponible en este momento. ¿Quieres decir que no está dispuesta a decirme ella misma que está excluyendo a su propia hija de un viaje que esa hija sacrificó para poder pagarlo? Cuando Robert no respondió de inmediato, supe que había dado en el blanco. Esto es más que cruel, continué con voz temblorosa. Gasté más de $15,000 en este viaje. Ahorré durante un año. Planifiqué cada detalle para que fuera especial para mamá. Entendemos que es decepcionante, respondió Robert con su voz corporativa para la resolución de conflictos en pleno efecto. Si te hace sentir mejor, con mucho gusto te reembolsaré tu parte de los gastos del viaje. El resto lo consideramos un regalo. ¿Mi parte? Me reí con amargura. Yo lo pagué todo. Hasta el último céntimo. El resort, los vuelos, las actividades. Todo. Esta vez, el silencio al otro lado de la línea se prolongó más. Cuando Robert volvió a hablar, su tono había cambiado ligeramente. Eso no puede ser cierto. El coste total de un viaje como este sería de $15,604,52. Terminé por él, que fue lo que pagué. Compruébelo con el complejo si no me cree. Todas las reservas están a mi nombre. Volvió a hacer una larga pausa. Tendré que hablar de esto con su madre. Parece que hay cierta confusión. La única confusión es saber por qué todos ustedes pensaron que estaba bien aceptar mi regalo, y luego decirme que no soy bienvenido a participar en él. Terminé la llamada antes de que pudiera decir nada más. Tendré que hablar con tu madre. Parece que hay alguna confusión. La única confusión es por qué todos pensaron que estaba bien aceptar mi regalo, y luego decirme que no era bienvenida. Colgué antes de que pudiera responder, y me desplomé en la silla de mi oficina, temblando de ira y dolor. La profundidad de la traición era casi incomprensible. Había pasado un año ahorrando, planificando y organizando cada detalle de estas vacaciones de ensueño, solo para que me dijeran que no podía participar y, lo que era peor, que mi madre aparentemente había aceptado esta exclusión. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando me di cuenta del impacto emocional que esto tenía en mí.
Siempre había sabido que mi madre no me quería, pero nunca había sido tan cruel. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me golpeaba con todo el impacto emocional. Siempre había sabido que Robert y sus hijos no me aceptaban, pero creía que mi madre estaba de mi lado. Creía que, bajo la compleja dinámica familiar, ella siempre me elegiría a mí y siempre me defendería. Esa creencia se hizo añicos en ese momento. Me cubrí el rostro entre las manos y me dejé llevar por unos minutos de dolor puro. Luego recogí mis cosas y salí de la oficina diciéndole a mi asistente que me tomaba el resto del día libre. En casa, me tumbé en la cama mirando al techo, mientras mi mente repetía años de sutiles exclusiones y descuidos que, de repente, aparecían bajo una luz nueva y más siniestra. Cenas a las que no me habían invitado. Fotos familiares en las que no aparecía. Tradiciones navideñas que siempre parecían tener una celebración extra de la que yo no formaba parte. Todas las veces que había puesto excusas, convenciéndome de que era algo accidental o justificado. La dolorosa verdad era imposible de ignorar. Ahora nunca había sido considerada realmente parte de esta familia. Alrededor de la medianoche, agotada por llorar pero incapaz de dormir, recibí un mensaje de texto de mi madre. Tenemos que hablar mañana. Ven a casa a las 10 en punto. Sin disculpas ni explicaciones, solo una orden. No respondí, pero sabía que iría. Necesitaba oír de su propia boca cómo podía justificar esta traición. Cuando por fin caí en un sueño inquieto, oía en mi mente las palabras de Jessica. No tienes lugar aquí, cariño. Quizás me habían hecho un favor al expresar en voz alta lo que sus acciones me habían estado diciendo durante años. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mamá y Robert con un vacío en el pecho. El sueño no me había traído ningún alivio, solo una sombría determinación de afrontar la verdad. Su casa de las afueras estaba igual que siempre, el césped estaba perfectamente cuidado y el jardín tenía buen gusto. El lujoso sedán de Robert estaba en la entrada, junto al coche más modesto de mamá. ¿Cuántas veces había llegado aquí con la esperanza de que esta visita fuera diferente, de que esta fuera la vez en que finalmente sintiera que pertenecía a este lugar? Aparqué en la calle en lugar de en la entrada, un pequeño gesto de distanciamiento que me pareció importante, y caminé lentamente hacia la puerta principal. Antes de que pudiera llamar al timbre, la puerta se abrió. Mamá estaba allí, con los ojos enrojecidos e hinchados. Sara, dijo en voz baja. Entra. La casa estaba en silencio. Está en la oficina, explicó, leyéndome la mente. Y los niños han salido. Siempre los niños, nunca tus hermanastros. Otro pequeño recordatorio lingüístico de nuestra separación. Pasamos a la cocina, donde mamá había preparado café. Me indicó que me sentara en la isla mientras ella se entretenía con las tazas y la leche, retrasando la inevitable conversación. Finalmente, se sentó frente a mí, con las manos envueltas alrededor de la taza, como buscando calor a pesar de la temperatura veraniega. Robert me ha contado lo de tu llamada de ayer, comenzó. Quería explicártelo. ¿Explicarme qué? La interrumpí, con una voz más tranquila de lo que me sentía. Explicarle por qué mi propia madre cree que está bien excluirme de un viaje que yo había planeado y pagado como regalo para ella. Sus ojos se abrieron como platos. No, no es eso, Sara. Solo pensamos que Jessica y Tyler mencionaron que estabas muy ocupada con el trabajo, y pensaron que te aliviaría no tener que tomarte tiempo libre ahora. La excusa era tan transparente que resultaba insultante. Mamá, hace meses que me tomé los días de vacaciones. Llevo semanas hablando de este viaje. Nadie me preguntó si estaba muy ocupada.
Ella se movió incómoda. Bueno, también está el tema de la tensión. Ya sabes que las cosas siempre han estado un poco tensas entre Jessica, Tyler y tú. Así que la solución es excluirme en lugar de esperar a que se comporten decentemente con la persona que ha pagado sus lujosas vacaciones. Sarah, no lo entiendes. Robert ya ha invertido mucho en este viaje. Ha pagado los vuelos de todos, y va a pagar todos los gastos de comida y extras mientras estemos allí. Pensó que sería incómodo tenerte allí cuando él es el responsable financiero del viaje. Esto me dejó helada. ¿De qué estás hablando? Robert no ha pagado nada. Yo lo he pagado todo. Los vuelos, las actividades del resort, todo. La expresión de mi madre pasó de la incomodidad a la confusión. Eso no puede ser cierto. Robert me dijo que se había encargado de todos los gastos importantes y que mi contribución era solo el depósito inicial y algunas actividades. Su engaño deliberado me dejó atónita. Mamá, tengo los recibos, he pagado más de $15,000 por este viaje. He pagado todo con mis ahorros. Mamá palideció. Eso no es posible. Robert lo dijo específicamente. Su voz se quebró al darse cuenta de la verdad. Cogió el teléfono. Tengo que llamarlo ahora mismo. La observé mientras marcaba el número, con las manos ligeramente temblorosas. Robert, dijo cuando él respondió. Sarah dice que pagó todo el viaje a Hawái, todo. Podía oír el sonido amortiguado de su voz, pero no distinguía las palabras. Se le endureció el rostro mientras escuchaba. Está aquí sentada y dice que tiene los recibos para demostrarlo. Robert hablaba aún más entre dientes. La cara de mamá se sonrojó de ira. Me dijiste que lo habías pagado todo, excepto algunas actividades pequeñas. Me hiciste creer. Se calló y volvió a escuchar. Sus siguientes palabras me dejaron atónito. ¿Cómo que intentas comprar su entrada en la familia? Ella es mi hija. Es parte de la familia. Las palabras deberían haberme reconfortado, pero ya era demasiado tarde. Ya había oído a mi madre aceptar excluirme del viaje antes de que me contara la verdad sobre su situación financiera. Mamá colgó y se volvió hacia mí. Tenía un aspecto duro. Es mi hija. Es parte de mi familia. Es de la familia. Las palabras deberían haberme reconfortado, pero para entonces ya era demasiado tarde. Ya la había oído aceptar excluirme del viaje antes de que me contara la verdad sobre los gastos. Mamá terminó la llamada de pronto y se volvió hacia mí. Tenía una mezcla de vergüenza y angustia en el rostro. Sarah, no tenía ni idea de que lo pagabas todo. Robert me dijo que él cubría todos los gastos importantes, y, si lo hubiera hecho, le pregunté en voz baja si eso justificaba excluirme del viaje. Ella no respondió directamente, lo cual era una respuesta en sí misma. Todo esto es un malentendido. Ahora que sé que lo has pagado todo, por supuesto que vienes con nosotros. Hablaré con Jessica y Tyler y lo aclararé, dijo. Negó con la cabeza lentamente. Esa no es la cuestión, mamá. Estabas dispuesta a irte de viaje sin mí. Aceptaste excluir a tu propia hija y ni siquiera tuviste el valor de decírmelo tú misma. No fue así, iba a llamarte. Solo necesitaba tiempo para pensar cómo explicártelo sin hacerte daño. No hay ninguna explicación que me haga daño, dije. El hecho de que siquiera hayas pensado en irte sin mí es todo lo que necesito saber sobre mi lugar en esta familia. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Por favor, Sarah. Sabes que te quiero. Ha sido un error. Un error es olvidarse de devolver una llamada. Esto ha sido una decisión deliberada tuya de excluirme de unas vacaciones familiares que yo pagué. La dura verdad se cernía sobre nosotros. Mamá extendió la mano hacia mí, pero la aparté.
Necesito saber qué vas a hacer ahora, le dije, ahora que sabes que lo pagué todo. Mamá dudó y esa duda rompió algo dentro de mí. Necesito hablar con Robert otra vez, dijo finalmente. Tenemos que resolver esto en familia. En familia, repetí, sintiéndome claramente excluido. Me levanté y le dije: déjame simplificártelo, mamá. O les dices a Robert, Jessica y Tyler que el viaje se cancela por completo o eliges a ellos en lugar de a mí. No hay término medio. Mamá parecía afligida. Sara, no me obligues a elegir. Podemos solucionar esto. Podemos ir todos juntos como habíamos planeado originalmente, después del mensaje de Jessica cuando se enteró de que todos planeaban ir sin mí. ¿Cómo podría ser eso unas vacaciones agradables para nadie? Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta principal y entró Robert. Debía de haber salido del trabajo inmediatamente después de llamar ella. Entró en la cocina con su paso seguro habitual, aunque su expresión denotaba cautela. Sara. Asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Creo que tenemos que aclarar las cosas. No hay nada que aclarar, respondí fríamente. Ahora entiendo perfectamente cuál es mi lugar en esta familia. Estás exagerando, dijo con tono condescendiente. Nunca fue nuestra intención hacerte daño. Simplemente pensamos que podías aceptar mi regalo de $15,000 y dejar fuera de ello al donante. Le interrumpí. ¿Cómo pensabas que eso no me iba a doler? Robert apretó la mandíbula. Tu madre me ha dicho que afirmas que has pagado todo el viaje. Me cuesta creerlo. Unas vacaciones de este calibre costarían $15,604,25, repetí lo que había dicho ayer, y puedo demostrar que lo pagué. Todas las reservas del complejo, todos los vuelos, todas las actividades están a mi nombre y se pagaron con mi cuenta. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico para mostrarle la confirmación del resort, que incluía el importe total. La expresión de Robert cambió mientras procesaba la información. Bueno, dijo después de un momento. Eso fue muy generoso por tu parte, pero no cambia el hecho de que hay que tener en cuenta la dinámica familiar. Tus hermanastros se sienten... No son mi familia, respondí en voz baja pero con firmeza. Y tú tampoco. Ya no. No después de esto. Me volví hacia mamá, cuyo rostro denotaba angustia. Mamá, me voy ahora. Tienes que tomar una decisión. O cancelas este viaje o dices dónde está realmente tu lealtad. El ultimátum quedó en el aire entre nosotros. Mamá miró desesperadamente a Robert y a mí, claramente dividida. Tras lo que pareció una eternidad, habló en un susurro apenas audible. Llevamos meses planeando esto, Sara. Todos se han tomado días libres en el trabajo. Quizá podríamos posponerlo y planear otro viaje en el que todos se sientan cómodos. Su incapacidad para defenderme incluso en ese momento fue la traición definitiva. Sin decir nada más, salí de allí ignorando sus llamadas para que volviera y habláramos. Me senté en mi coche con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. La familia de la que había intentado formar parte con tanto esfuerzo durante 15 años había dejado muy clara su postura. Siempre había sido y siempre sería una extraña para ellos. Cuando la única pregunta que quedaba era qué iba a hacer al respecto, al alejarme de la casa de mi madre y Robert, me sentí vacío y abrumado a la vez. Años de buscar su aprobación y de intentar comprar su aceptación se habían derrumbado a mi alrededor. Había llegado al límite. En un semáforo en rojo, saqué el teléfono y llamé a la única persona que sabía que me entendería. Megan, te necesito. Mi voz se quebró. En 20 minutos, en mi casa. No hacía falta dar más explicaciones.
Megan había sido testigo de mis problemas con mi familia durante años y me había consolado en innumerables decepciones y rechazos. Cuando llegué a mi apartamento, ya me estaba esperando fuera con 2 cafés y una expresión preocupada. Dentro, me derrumbé en el sofá y se lo conté todo: el cruel mensaje de Jessica, las manipuladoras mentiras de Robert y, lo que más dolor me causó, que mi madre no me había defendido ni siquiera después de saber la verdad sobre quién había pagado el viaje. Todavía planean ir, concluí, secándome las lágrimas de rabia. Sin mí en el viaje que yo pagué. Megan se quedó sentada en silencio durante un momento, atónita. Eso es un desastre, pero un desastre mayúsculo, dijo finalmente. No solo es cruel, sino prácticamente un robo. Lo que más me duele es que mi madre no me defendiera, admití. Siempre pensé que, a pesar de todo, me elegiría a mí cuando realmente importara. Pero no ha sido así. No lo hará. Megan me apretó la mano. Lo siento mucho, Sarah. Te merecías algo mejor de todos ellos. Nos quedamos sentadas en silencio durante unos minutos antes de que Megan se levantara. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar que se vayan de viaje pagado por ti? La pregunta hizo que algo se removió dentro de mí. No. Dije lentamente. No, no creo que lo haga. Cogí mi portátil. La reserva está a mi nombre. Lo pagué todo. Legalmente, este viaje es mío. Al darse cuenta de lo que estaba sugiriendo, abrió mucho los ojos. ¿De verdad puedes hacer eso? ¿Cancelar su viaje? Puedo hacer algo mejor, respondí, mientras se me ocurría un plan. Puedo reclamar lo que es mío. Abrí mi correo electrónico y encontré la información de contacto del complejo turístico. Mis manos estaban firmes mientras marcaba el número. Una alegre representante de atención al cliente respondió. Aloha, gracias por llamar al Halakulani Resort. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo. Hola, me llamo Sarah Thompson. Tengo una reserva para 3 suites que llegan este sábado. Necesito hacer algunos cambios en mi reserva. Por supuesto, señorita Thompson. Permítame buscar su reserva. Hubo una breve pausa. Veo su reserva aquí. 3 suites frente al mar para 7 noches a partir del 15 de junio. ¿Qué cambios le gustaría hacer? Necesito cancelar 2 de las suites. Lo dije con firmeza. Me quedaré con una suite para 2 personas. Entiendo. ¿Puedo preguntarle qué suite quiere conservar? Eché un vistazo a mi confirmación. La suite premium frente al mar, por favor. La que tiene cama king size y sofá cama. No hay problema, puedo hacer ese cambio. Tenga en cuenta que hay un cargo por cancelación para las otras suites, ya que estamos dentro del plazo de los 7 días. De acuerdo, acepté. También me gustaría cambiar los nombres de la reserva. Seremos solo yo y una invitada, Megan Lawson. Arqueó las cejas con sorpresa, pero sonrió y asintió con entusiasmo. El representante confirmó los cambios y me explicó las modificaciones realizadas en mi reserva. Como había pagado todo por adelantado, se procesaría un reembolso significativo en mi tarjeta de crédito por las suites canceladas. A continuación, llamé al coordinador de actividades para ajustar todas las excursiones y reservas de comidas para 2 personas en lugar de 7. Con cada llamada, con cada cancelación, sentía que me quitaba un peso de encima. Estaba recuperando el control. Cuando terminé con los preparativos del resort, me centré en los vuelos. Como había reservado los vuelos de todos por separado con mi tarjeta de crédito, pude cancelar los de todos menos el mío. Algunos tenían penalizaciones por cancelación, pero la mayor parte del importe se devolvería en forma de crédito de la aerolínea que podría utilizar en el futuro. No pude cambiar mi propio vuelo. Seguía yendo a Hawái,
pero utilicé puntos para añadir un billete para Megan en el mismo vuelo. Megan observaba esta transformación con creciente asombro. ¿Estás haciendo eso? ¿Vas a recuperar tu viaje? Sí. Lo confirmé sintiéndome más fuerte con cada minuto que pasaba. Había pasado un año ahorrando para esto. Me lo merecía, quería disfrutarlo. ¿Y tu madre? Seguro que está devastada. Hice una pausa. El dolor de su traición aún estaba fresco. Ella había tomado su decisión varias veces. Yo también estaba tomando la mía. Ahora voy a tomar la mía. El tono decisivo de mi voz me sorprendió incluso a mí. Megan y yo trabajamos juntas durante horas para cancelar y reorganizar todas las vacaciones. Cuando terminamos, había recuperado mi viaje y le había dado un nuevo propósito, una escapada curativa para mí con mi mejor amiga. El resort seguía en pie. Las impresionantes vistas al mar que había soñado compartir con mi madre seguirían siendo mías, pero el peso de la obligación familiar y el rechazo quedarían atrás. Al caer la tarde, supe que tenía que informar a mi familia de mi decisión. Redacté un correo electrónico cuidadosamente, lo revisé varias veces y finalmente lo envié. Queridos mamá, Robert, Jessica y Tyler. Les escribo para informarles de que he cancelado las reservas en Hawái para todos ustedes. Como persona que planificó y pagó este viaje en su totalidad, he decidido disfrutar de él por mi cuenta. Las reservas estaban a mi nombre. La responsabilidad financiera era solo mía, por lo tanto, la decisión sobre quién disfruta de este viaje también es mía. Iré a Hawái como estaba previsto, pero me acompañará alguien que realmente me valora y respeta. Les deseo lo mejor a todos, pero ya no quiero formar parte de una familia en la que constantemente me hacen sentir que no soy bienvenida. Maldita sea Megan, susurró después de leer por encima de mi hombro. Frío, pero te lo mereces. Está a punto de estallar una guerra termonuclear en mi teléfono, predije mientras lo dejaba sobre la mesa de centro. Efectivamente, en cuestión de minutos empezó a vibrar constantemente con llamadas y mensajes entrantes. Eché un vistazo a algunas de las notificaciones. Robert, esto es totalmente inaceptable. Tendremos que hablar de esto inmediatamente. Jessica. ¿Qué coño, Sara? No puedes hacer esto. Mamá, por favor, llámame. Tenemos que hablar de esto. Tyler. No está bien, Sara. Por favor, hazlo. Mamá, por favor, llámame. Mamá, por favor, llámame. Tenemos que hablar de esto. Tyler, no está bien. Sara, tampoco está bien. Apagué el teléfono y me volví hacia Megan. ¿Quieres cenar? De repente tengo mucha hambre. Pedimos comida para llevar y abrimos una botella de vino mientras mi teléfono seguía iluminándose con mensajes que me negaba a leer. Por primera vez en años, quizá en mi vida, estaba anteponiendo mis necesidades a sus expectativas y exigencias. ¿Y si aparecen aquí?, preguntó Megan, mirando hacia mi puerta. Robert parecía bastante molesto. Que vengan, respondí encogiéndome de hombros, sorprendida por mi propia calma. La decisión está tomada, no hay nada que discutir. Como si fuera una señal, sonó el interfono. La recepcionista anunció que mi madre estaba abajo insistiendo en verme. Dudé solo un instante antes de decirles que no estaba disponible. ¿Estás segura?, preguntó Megan. Quizás deberías escucharla. Negué con la cabeza. Ya he escuchado suficiente. He escuchado años de excusas y justificaciones por tratarme como si fuera menos. Ya he tenido suficiente. Pasamos el resto de la noche planeando nuestra aventura hawaiana. Megan se tomó unos días de vacaciones allí mismo, llamando a su jefe desde mi salón. Buscamos las actividades que queríamos hacer, los restaurantes que queríamos probar y las playas que queríamos visitar.
Con cada plan que hacíamos, mi emoción crecía poco a poco, sustituyendo el dolor y la ira. Este viaje, que en un principio había sido un intento desesperado por comprar el amor familiar, se estaba transformando en una celebración de la autoestima y la verdadera amistad. Antes de irme a la cama, miré mi teléfono por última vez. Tenía 27 llamadas perdidas y más de 40 mensajes de texto sin leer. Los borré todos sin leerlos. Estaba segura de que al día siguiente habría más enfrentamientos. Pero esa noche dormiría tranquila, segura de haberme defendido por fin. Mientras me dormía, el cruel mensaje de Jessica volvió a pasar por mi mente. No tienes nada que hacer aquí, cariño. Por primera vez, esas palabras no me dolieron. Más bien, las sentí como un regalo accidental, el permiso que necesitaba para dejar de intentar encajar en un lugar donde claramente nunca encajaría. Al día siguiente, me desperté con una determinación renovada, junto con docenas de llamadas perdidas y mensajes sin leer. Los ignoré todos mientras Megan y yo seguíamos ultimando nuestros planes revisados para Hawái durante el desayuno. ¿De verdad no vas a responder a ninguno?, me preguntó, señalando con la cabeza mi teléfono, que seguía vibrando. No hasta que esté lista, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi nueva determinación. Ahora mismo necesito centrarme en lo que estoy haciendo, no en sus reacciones. Aún tenía que hacer una llamada más al complejo turístico. Pedir un paquete de bienvenida especial para nuestra habitación, y avisar al equipo de seguridad de que podrían presentarse invitados no deseados que intentaran acceder a nuestra reserva. El director del complejo se mostró comprensivo, y me aseguró que toda la información de los huéspedes era confidencial, y que solo las personas que figuraban en la reserva podrían acceder a nuestra habitación o cargar cualquier gasto a nuestra cuenta. Una vez tomadas las medidas de seguridad, por fin presté atención al aluvión de intentos de comunicación de mi familia. Decidí empezar por el más fácil, Tyler. Sus mensajes eran los menos conflictivos, simplemente expresaban incredulidad y me preguntaban si estaba hablando en serio. Le envié una respuesta breve. Sí, hablo en serio. El viaje está cancelado para todos vosotros. Os recomiendo que ajustéis vuestros planes en consecuencia. Jessica fue la siguiente. Sus mensajes habían pasado de la indignación a las amenazas. El abogado de papá se pondrá en contacto contigo. No puedes quitar un regalo. Casi me he echado a reír ante lo vacío de la amenaza. Esa mañana había consultado con un amigo abogado, que me había confirmado lo que ya sospechaba: no tenían ningún recurso legal. Mantuve mi respuesta fría. Como persona que hizo y pagó las reservas, tengo todo el derecho a modificarlas. No hay ninguna ambigüedad legal. Por favor, no vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Los mensajes de Robert eran, como era de esperar, autoritarios y exigentes, e insistía en que lo llamara inmediatamente para resolver esta situación. Mi respuesta fue igualmente directa. No hay nada que resolver. Las reservas han sido canceladas. Cualquier intento de ponerse en contacto con el complejo turístico será inútil, ya que se les ha ordenado que mantengan la privacidad de los huéspedes. Este asunto está cerrado. Los mensajes más difíciles de leer eran los de mamá. A diferencia de los demás, su tono no era enfadado, sino desesperado y suplicante. Sara, por favor, no hagas esto. Sé que te hemos hecho daño. Debería haberte defendido. Por favor, dame una oportunidad para solucionar esto. Una parte de mí, la niña pequeña que siempre había buscado su aprobación, quería ceder para llegar a un acuerdo. Pero la parte más fuerte, la mujer que finalmente había reconocido su propio valor, se mantuvo firme. Redacté una respuesta cuidadosa. Mamá,
Te quiero, pero ya no puedo aceptar que me trates como algo secundario en tu vida. Tienes muchas oportunidades para defenderme y no las has aprovechado. Necesito tiempo y espacio para recuperarme. Me pondré en contacto contigo cuando esté lista. Después de enviar esos mensajes, volví a silenciar el teléfono y me puse con Megan para terminar de hacer las maletas. El día pasó en un torbellino de preparativos. Aunque no nos íbamos hasta dentro de 2 días, centrarme en el viaje me ayudaba a mantener los pies en la tierra mientras mi teléfono no dejaba de vibrar con respuestas a mis mensajes. En un momento dado, llamaron a la recepción del edificio para informarme de que Robert estaba abajo exigiendo que le dejaran subir. Me negué rotundamente y les pedí que le dijera que se marchara o llamarían a la policía. Sus tácticas intimidatorias podían funcionar en las salas de juntas, pero ya no conmigo. Esa noche, mi madre apareció en mi puerta sin avisar. Debía de haber convencido al recepcionista para que la dejara subir o se había colado detrás de otro residente. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y su aspecto, normalmente impecable, estaba desaliñado. Sara, por favor, comenzó en cuanto abrí la puerta. Tenemos que hablar de esto. Me aparté para dejarla entrar, consciente de que Megan se retiraba discretamente a mi habitación para darnos privacidad. No hay nada de qué hablar, dije en voz baja cuando se cerró la puerta detrás de ella. La decisión está tomada. Pero esto es demasiado extremo, protestó. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Quizás podríamos posponer el viaje y yo iría en otra ocasión. Negué con la cabeza. Ya no se trata solo del viaje, mamá. Se trata de años de sentirme rechazada e insignificante en tu nueva familia. Se trata de que siempre los eliges a ellos en lugar de a mí cuando hay conflictos. No es justo, susurró, aunque sus ojos delataban que reconocía la verdad. Siempre te he querido. El amor no es suficiente, respondí. No cuando viene con condiciones y jerarquías. No cuando siempre estoy en el último lugar de tu lista de prioridades. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puedo arreglar esto?, preguntó con una sinceridad que casi rompió mi determinación. Pero me mantuve firme. No sé si podrás arreglar esto, mamá. Algunos daños no se pueden deshacer con disculpas. Pero el viaje no es negociable, interrumpí con firmeza. Voy a Hawái con Megan. Tú, Robert y los niños no venís. Eso está decidido. La veía tan derrotada como nunca antes. Robert está furioso. Está hablando de demandarte. No tiene motivos, respondí con calma. Y el hecho de que su respuesta sean amenazas e intimidación en lugar de reconocer lo profundamente equivocado que ha estado todo solo, confirma que he tomado la decisión correcta. Después de que se marchara, me sentí agotada, pero, curiosamente, en paz. La confrontación que tanto había temido había llegado y yo seguía en pie. Y lo más importante, había mantenido mis límites sin derrumbarme bajo la presión emocional. Al día siguiente, las amenazas se intensificaron. Robert envió un correo electrónico formal que parecía escrito por su abogado, pero que claramente había escrito él, exigiéndome que cesara y desistiera de la cancelación fraudulenta de los servicios contratados. Se lo reenvié a mi amigo abogado, quien confirmó que no tenía ningún fundamento legal, y me ayudó a redactar una breve respuesta. Todos los servicios los había contratado y pagado yo personalmente. Todas las cancelaciones se realizaron de acuerdo con las condiciones de dichos contratos. Cualquier acoso adicional será denunciado a las autoridades competentes. El correo electrónico pareció surtir el efecto deseado. La comunicación de Robert se interrumpió abruptamente.
Jessica envió un último mensaje de texto. Has mostrado tu verdadera cara. No esperes ser bienvenido en ningún evento familiar en el futuro. No me molesté en responder. Tyler, sorprendentemente, envió un mensaje más reflexivo más tarde ese mismo día. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero entiendo por qué lo hiciste. Toda esta situación es horrible. No era una disculpa, pero al menos era un reconocimiento, que era más de lo que había recibido de los demás. Finalmente llegó el día de la salida. Megan y yo llegamos temprano, facturamos nuestras maletas y pasamos por el control de seguridad. Cuando nos acomodamos en la puerta de embarque, encendí mi teléfono por última vez antes del vuelo. Solo había un mensaje nuevo de mi madre. Entiendo que necesites espacio. Respeto tu decisión sobre el viaje. Solo quiero que sepas que te quiero. Y cuando estés lista para hablar, aquí estaré. Que tengas un buen vuelo. Era todo lo que quería oír, pero era un comienzo. Una aceptación de mis límites en lugar de otro intento de hacerme cambiar de opinión. Cuando llamaron a nuestro grupo para embarcar, apagué el teléfono y lo guardé en el bolso. Miré a Megan y sonreí. Mi primera sonrisa sincera en días. Lista para el paraíso. Más que lista, me devolvió la sonrisa. Al subir al avión, sentí que me quitaba un peso de encima. Por primera vez en mi vida adulta, no buscaba la aprobación ni la aceptación de personas que siempre habían demostrado que no estaban dispuestos a dármela. Estaba eligiéndome a mí misma, eligiendo la alegría, eligiendo dedicar mi tiempo y energía a alguien que realmente me valorara. El avión despegó y me alejó de la familia que nunca había sido realmente mía para llevarme hacia una semana de sanación y autodescubrimiento en el paraíso. En cuanto bajamos del avión en Maui, el cálido aire tropical nos envolvió como un suave abrazo. Tras la agitación emocional de la semana pasada, la tranquila belleza de Hawái me hizo sentir como si entrara en otro mundo, uno en el que los dramas familiares no existían. En el complejo turístico, el personal nos recibió con flores y bebidas tropicales frías. La suite que había reservado originalmente para mamá y Robert era ahora nuestra, con impresionantes vistas panorámicas al mar y todas las comodidades lujosas imaginables. Mientras el botones dejaba nuestras maletas y nos dejaba acomodarnos, Megan se dirigió al jardín privado. «Sara», llamó con voz llena de asombro. «Tienes que ver esta puesta de sol». La acompañé fuera y nos quedamos en silencio contemplando cómo el cielo se transformaba en una obra maestra de tonos naranjas, rosas y morados sobre el océano Pacífico. «Gracias por venir conmigo», dije finalmente. No podría haberlo hecho sola. Megan me apretó la mano. Ni los caballos salvajes podrían haberme alejado de allí. Ahora prometámonos algo. Esta semana es para sanar, no para lamentarnos. Vamos a pasar los mejores días de nuestras vidas. Esa primera noche marcó el tono de toda nuestra estancia. Disfrutamos de una cena en el restaurante frente al mar del complejo, con los pies en la arena, saboreando marisco fresco y cócteles tropicales mientras planeábamos nuestras aventuras de la semana. El dolor de la traición seguía ahí en los momentos de silencio, pero cada vez estaba más eclipsado por nuevas experiencias y una alegría genuina. Nuestros días se llenaron de actividades que yo había planeado originalmente para la familia, pero que ahora disfrutaba con alguien que realmente las apreciaba y me apreciaba a mí. Hicimos un recorrido en helicóptero sobre exuberantes valles y cascadas, buceamos en una bahía donde las tortugas marinas se deslizaban con gracia a nuestro alrededor, vimos el amanecer desde la cima del volcán Haleakala, y aprendimos a bailar hula con un instructor local. Cada experiencia era como recuperar una parte de mí misma,
y transformó lo que había sido un intento desesperado por ser aceptada en una celebración de mi valía e independencia. El tercer día, durante el desayuno, Megan me preguntó con delicadeza: ¿Has mirado el móvil desde que llegamos? Negué con la cabeza. Lo había dejado deliberadamente en modo avión, sin querer que los dramas familiares se colaran en este refugio. Quizá no deberías involucrarte, pero al menos deberías saber qué está pasando. Acepté a regañadientes y activé los datos mientras Megan se iba a nadar. Me inundaron los mensajes, pero eran menos de los que esperaba. La mayoría eran de mi madre, más que de los demás. Me informó de que Robert finalmente había admitido la mentira que había contado sobre pagar el viaje y se había disculpado con ella, aunque no conmigo. Mencionó la tensión en casa, con Jessica y Tyler discutiendo por ello. El último mensaje era diferente. He estado pensando mucho en cómo te he fallado a lo largo de los años. Espero que algún día me des la oportunidad de compensártelo. Yo respondí: Estoy bien y disfrutando de Hawái. Nos pondremos en contacto cuando vuelva. Por favor, confórmate con este tiempo. Luego apagué el teléfono y me uní a Megan en la piscina. Esa noche publiqué una sola foto en Instagram. Megan y yo sonriendo al atardecer con unos cócteles en la mano y la leyenda: A veces, el viaje que planeas no es el que necesitas. Encontrando la paz en el paraíso gracias a la verdadera amistad. Sabía que lo verían. Y, por una vez, no me importaba lo que pensaran, sino lo que sentían. A mitad de semana, experimenté una inesperada liberación emocional. Durante nuestra clase privada de cocina con un chef local, en la que aprendíamos a preparar platos tradicionales hawaianos, de repente me encontré llorando mientras cortaba verduras. El chef se alejó discretamente y Megan se acercó a mí. «Háblame, me», dijo simplemente. No dejo de pensar en lo emocionada que se habría puesto mamá con esto, admití mientras me secaba las lágrimas. Le encantan las clases de cocina y luego recuerdo que estaba dispuesta a vivir esta experiencia sin mí, incluso sabiendo que había sido yo quien había pagado todo. Y me duele todo de nuevo. Megan asintió con la cabeza, dejándome procesar los sentimientos en lugar de intentar arreglarlos. Está bien estar triste por lo que debería haber sido, incluso mientras disfruto de lo que es. Ese permiso para reconocer la pérdida sin dejar que me consumiera se convirtió en un punto de inflexión. Dejé de evitar los pensamientos sobre mi familia, y, en su lugar, los procesaba cuando surgían y luego volvía conscientemente al momento presente. Continuamos nuestras aventuras con el corazón abierto, hicimos tirolina en la selva tropical, asistimos a un luau tradicional, y pasamos tardes tranquilas en playas secretas, recomendadas por los lugareños. Hice fotos de todo, no para mostrárselas a los demás, sino para recordar a mi yo futuro esta semana crucial, en la que elegí el respeto por mí misma por encima de la pertenencia desesperada. Nuestra última noche en Hawái. Megan y yo nos sentamos en nuestro lai y compartimos una botella de vino mientras reflexionábamos sobre la semana. ¿Te arrepientes?, me preguntó. De cancelar el viaje y devolver el regalo. Consideré la pregunta cuidadosamente. No, respondí con sinceridad. Lamento que haya llegado a esto. Lamento haber pasado años tratando de comprar el amor y la aceptación de personas que no estaban dispuestas a dármelos libremente. Pero no me arrepiento de haberme defendido finalmente. ¿Qué pasará cuando volvamos?, me preguntó. ¿Con tu madre y los demás? No lo sé exactamente, admití. Pero sé que no querían dármelo libremente. Pero no me arrepiento de haberme defendido por fin. ¿Qué pasará cuando volvamos, con tu madre y los demás?, preguntó ella.
No lo sé exactamente, admití. Pero sé que las cosas no volverán a ser como antes. No puedo seguir intentando formar parte de una familia que no me quiere, pero tampoco voy a cerrarle la puerta completamente. Ha cometido grandes errores, pero si está dispuesta a construir algo nuevo, algo honesto, quizá algún día esté dispuesta a intentarlo. El vuelo de vuelta a casa fue diferente a cualquier otro viaje de regreso que hubiera hecho antes. Normalmente, al terminar las vacaciones y ver que la realidad se avecinaba, sentía una gran decepción. Esta vez me sentía más fuerte, más centrada y preparada para afrontar lo que viniera. Mi apartamento me dio la bienvenida con su conocida comodidad. El cuarto de baño, con sus accesorios anticuados y su grifo caprichoso, cuya renovación había pospuesto para poder pagar el viaje familiar, representaba ahora una nueva oportunidad. Por fin podría crear un espacio que reflejara lo que quería, y no lo que pensaba que ganaría la aprobación de los demás. La primera semana transcurrió con tranquilidad. No hablé con ningún familiar, sino que me centré en volver al trabajo y asimilar el profundo cambio de perspectiva que había experimentado. Al octavo día, recibí un mensaje de mi madre en el que me preguntaba si podíamos quedar para tomar un café. Quedamos en un café a medio camino entre nuestras casas. Llegó con un aspecto diferente, menos perfecta, más auténtica. Antes de sentarse, me entregó un pequeño paquete envuelto. Un auténtico recuerdo de Hawái, explicó con una sonrisa triste. Lo había pedido por internet. Dentro había una delicada pulsera de plata con una perla en forma de charm. Las perlas provienen de la irritación y la adversidad, dijo en voz baja. Transforman el dolor en algo hermoso. Me pareció apropiado. Ese día hablamos durante 2 horas. Hablamos de verdad, quizá por primera vez en 15 años. Me reveló que mi decisión de irme a Hawái había desencadenado cambios significativos. Ella y Robert se habían separado. Por fin se había dado cuenta de los patrones manipuladores que había aceptado durante demasiado tiempo. Jessica se negaba a hablar con ella y la culpaba del viaje cancelado. Tyler, sorprendentemente, se había vuelto más comprensivo y le había confesado que siempre se había sentido incómodo por cómo me trataba, pero había sido demasiado cobarde para decirlo. La escuché sin absolverla ni condenarla más. Cuando me preguntó si podíamos intentar reconstruir nuestra relación, le respondí con sinceridad. Me gustaría, mamá, pero poco a poco, con límites y entendiendo que ya no buscaba su aprobación ni intentaba ganarme un lugar. O me valorabas tal y como era, o tendríamos que aceptar que nuestra relación sería más distante. Ella asintió con lágrimas en los ojos, pero con respeto en su expresión. Me gustaría intentarlo, al ritmo que necesites. En los meses siguientes, fui sanando poco a poco. Utilicé parte del reembolso del viaje para renovar por fin mi cuarto de baño y crear un spa en casa que me hacía sonreír cada mañana. Empecé una terapia para procesar el trauma familiar y establecer límites más saludables. Mamá y yo empezamos con citas semanales para tomar café, que luego pasaron a cenas ocasionales. Ella solicitó el divorcio de Robert, un proceso que le produjo tanto dolor como liberación. Antes de mi 33 cumpleaños, 6 meses después del incidente de Hawái, mamá me invitó a una pequeña celebración en su nuevo apartamento. Para mi sorpresa, Tyler estaba allí sin su padre ni su hermana. Los tres compartimos una comida sencilla, a veces incómoda, pero sincera, como nunca lo habían sido nuestras reuniones familiares. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el extraño viaje que habíamos vivido en el último año.
El viaje que estaba destinado a comprar amor me había enseñado, en cambio, que las conexiones auténticas no se compran. Deben construirse sobre el respeto mutuo y la comunicación honesta. La familia a la que había intentado unirme desesperadamente durante 15 años se había fracturado. Pero de esos pedazos rotos estaba surgiendo algo más auténtico. No era la familia perfecta que había imaginado, sino relaciones basadas en la elección, y no en la obligación. La siguiente vez que viajé a Hawái, años más tarde, todo fue diferente. La compañía eran mi familia elegida, personas que me valoraban por mí misma. El dinero gastado era una inversión en alegría, no una apuesta por la aceptación. Y los recuerdos creados no estaban empañados por la desesperación, sino iluminados por la confianza en mi propio valor. Mirando atrás ahora, reconozco el cruel mensaje de Jessica. No tienes lugar aquí, cariño, como un regalo accidental. Me obligó a dejar de intentar encajar en un lugar al que nunca pertenecería y empezar a crear espacios donde realmente encajaba. A veces, los rechazos más dolorosos nos llevan exactamente a donde necesitamos ir. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu autoestima, incluso cuando eso significaba dejar ir a personas a las que queríais? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha llegado, dale al botón de me gusta, y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo superar los retos familiares y encontrar tu verdadero valor. Y recuerda que, a veces, la familia que creamos a través de la amistad y el respeto mutuo es más fuerte que la que nos toca por nacimiento o matrimonio. Gracias por escuchar mi historia, y que encuentres el valor para defenderte cuando más lo necesites.